Bueno, vamos a ver. Que hoy tenemos un programa un poquito diferente. Ya hemos hecho anteriormente ese Fantasma de la Ópera con Lon Chaney y ahora toca Drácula del año 31. No arrancamos como es habitualmente con ese Louis Prima, con ese sin, porque hemos pensado que lo que es menester es esto, ¿no? Entrar con el lado de los cines, que es con lo que abre la película de Drácula de Todd Browning del 31. Pues efectivamente, vamos, déjame que quite las zapatillas de ballet, que yo esto lo tengo que bailar siempre y estaba preparado, me siento y claro, es que esto ya te pone en situación. Si no has visto la peli, no, joder, pero si la has visto te acuerdas, ¿no? Sí, total. Entonces te queda este arranque, este inicio, sí. Es inevitable. Qué maravilla, qué jodido, chicos, que no es de mis favoritos, pero esto es una burrada. Sí, chicos, qué brutal. Mira cómo rompe. Por desgracia, toda la película no es esta banda sonora. De hecho, no tiene casi banda sonora prácticamente, más allá de Wagner y de Schubert, que tiene un par de cosas. Efectivamente, de hecho no había partitura específica para esta película, sí. no la había. Entonces solo tenía esos dos golpecitos musicales. Ahora entra Wagner aquí. Te lo vamos a dejar de fondo. Y sí, como decías. Sí, no, es... Eso, este Tchaikovsky, este Wagner, eso es realmente lo que venía en la peli original. Luego en diferentes... esto funcionó un montón de años. Esta película le salió muy bien a la Warner. Joder, fue una máquina de hacer... Universal. A la Universal, sí, es cierto. Sí. Fue una máquina de hacer pasta. Y le fueron metiendo alguna cosita, pero en principio era ese Tchaikovsky, los cantores de Nuremberg que vemos en la ópera y los cantores de Hispalis. No había más. Los cantores de Hispalis podían haber entrado, joder. Claro que sí, coño, y agua viva. De todas formas, aunque vamos a escuchar los 3 temitas que hay disponibles de la película, que son banda sonora, música clásica realmente, lo que vamos a estar escuchando no es esto, es Philip Glass. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Es Philip Glass, sí, porque en los 90 Philip Glass... 99, final de los 90, sí. Pues bueno, pues le encargan. Esto es un encargo, evidentemente. No creo tenía o la banda sonora de Matrix o esta, y cogió esta. Y sabiamente dijo, ¿dónde voy a currar mejor yo? Pues aquí, caramba. Mi estilo de música de cámara igual encaja mejor con este tipo de cine que no con Matrix. Pero bueno, vamos a ver si... Y está bien, a mí me gusta. Es una buena... Si te gusta Philip Glass... Philip Glass es muy particular. Sí. No es para todos los... Si te gustan los bocadillos de atún, a lo mejor no te gusta Philip Glass. Vaya si usted te gusta a saber. Bad Bunny, igual... Es una cosa que a lo mejor no. Pero es bueno, es un tío muy bueno. Y yo creo que hizo un trabajo muy bien, muy bonito. A mí me gusta. Sí. Probablemente hizo más de lo que tenía que hacer, pero... Sí, 26 temas creo que son. Que son muchas piezas muy cortas de minuto y medio, 1 minuto, 40 segundos, pero luego sí que tiene temas de 4 minutos, 4 y pico. Las estuve escuchando anoche y esto que iba preparando cosas, ¿no? Y me la dejaba de fondo para ver un poco cómo sonaba, porque no lo había oído antes. Y claro, es Philip Glass. Se nota. Philip Glass a tope, ¿no? Y te gusta. A mí me gusta el claro, si te gusta ese tipo de música, claro. Sí, porque además es un tío multicondecorado con un montón de cosas diferentes y es por algo. Actualmente creo que tiene 90 años o una cosa así. Sí, ya está muy mayorcito. Parece más contemporáneo de lo que es. Sí. Entonces, claro, es un hombre, un señor con una carrera ya muy hecha. Además, ha trabajado con los más grandes, con todos. Y claro, él se ha dedicado siempre a la música clásica. Entonces, creo que encaja muy bien ese estilo que él tenía o que tiene con lo que necesitaba, ¿no? la historia de Drácula. Efectivamente, parece un contrasentido, ¿verdad? Que un señor que se ha dedicado ha sido siempre bastante outsider, aunque bueno, ha tenido su momento de éxito. Ha sido muy expeditivo en la música. Claro, si te gusta bien y si no, que te joda un pez. Pues y ha hecho su carrera muy contemporáneo, y sin embargo sea lo que mejor encaja con unas pelis de cine del año 30, 31,
es bueno, creo que sí, que en Matrix no habría encontrado su lugar y aquí en cambio encontró su sitio. Sí, totalmente. Esto es Wagner, ¿eh? Es que antes de poner Philip Glass quiero que se escuche un poco lo que había originalmente en Drácula, ¿no? Voy a saltar a... Voy a poner a Schubert para que suene un poquito también y luego ya dejamos ya así de fondo a Philip Glass. Así que voy a poner Schubert, que también suene un poquito para que la gente se haga una idea de cómo era la banda sonora original. Aquí está la Sinfonía Inacabada. También brutal. Esto es tremendo. También brutal. Schubert tiene cosas... no es top, no es el top como puede serlo ese Lago de los Cisnes o estos maestros Hunter and Newell. Yo no soy muy aficionado a Wagner, la verdad, me parece un poco excesivo, pero Schubert tiene cosas maravillosas, sí. Tío. Bueno, son 23 minutos de música, o sea que no vamos a ponerlo todo, pero que saque la gente un poco la idea, ¿no? De cómo sonaba. Y menos mal porque que está inacabada, si no voy a seguir, tío. O sea, que... Hay algo de Bernard Herrmann ahí, ¿eh? Yo creo que Bernard Herrmann en eso, ese acuchillamiento de Psicosis está ahí, ¿eh? ¿Cómo escucharía Schubert a Bernard Herrmann, el tío? ¿Cómo se las apañó? Me refiero a que Bernard Herrmann escuchó a Schubert, ¿no? más bien, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito la banda sonora original, los 3 temas que hay, porque hay un cuarto tema que no he conseguido encontrar por ningún lado, que está no acreditado. Sí que es verdad que lo nombran en IMDb, pero no he conseguido encontrarlo, así que estos son los 3 temas que más o menos forman parte de la banda sonora, ¿no? Y ahora ya sí voy a lanzar a Philip Glass. El otro sí que yo te lo canto yo. Moon River. No era exactamente eso, ¿eh? Igual no era de esta película, ¿no? Vamos a ver cómo suena la banda sonora de Philip Glass. Este primer tema, que es con lo que abre en esta banda sonora que creo. Precisamente ahora, como hacemos habitualmente, tenemos la película corriendo mientras estamos hablando sobre ella. Y esta música, si te das cuenta, le encaja perfectamente a las imágenes que estamos viendo. Sí. Que es el momento en el que ya está Renfield en el castillo y tiene ese primer encuentro con Drácula, con Bela Lugosi. Y es que encaja. O sea, no, esta parte realmente no es aquí. Esta música no encajaría aquí porque está hecha para el principio de la película. Pero igualmente funciona. Sí, el concepto musical está encajado. Sí. Absolutamente. O sea, que creo que sí que se vio la peli antes de ponerse a escribir, porque le ha cogido también el espíritu. Esa secuencia es una de las que te acuerdas de Carl Lehman Jr., porque hay un corte ahí, hay un salto. Vamos muy bien con ese plano general perfectamente construido, cojonudamente iluminado, y de pronto ¡pup!, hay un salto en el que se me mueven ahí falta cacho de película, joder. Entró con el hacha el pavo y ya hablaremos de ello, pero entró con el hacha en esta peli. Sí, totalmente, sí. Estamos llegando a una de las frases de las frases de la peli. Lo que sí quería decir antes de seguir es que esto es, vamos a hablar de algo, somos Luis Sebastián y Daniel Morillo, que eso siempre nos lo dejamos. Tenemos más interés en contar lo que queremos contar que en decir quién está aquí, ¿no? Es cierto,
Es cierto, además, como hoy, curiosamente, esto lo estamos haciendo en carnavales, pues venimos con la capa de Drácula puesto. Sí. O sea, que podíamos ser otros. Es verdad que Fede, después del programa que hicimos del Fantasma de la Ópera, se asustó y ha determinado que no quería estar aquí hoy porque le daba miedo Drácula. Sí, que no, Así no, que no. hoy tenemos que hacer un múltiple foro con Fede. Pero eso no quita que Luis y yo vamos a hacer un mano a mano, ese núcleo duro aquí de vamos a hablar de algo que no perdona. Hay programa, hay que hablar de esto, vamos a ello. No tenemos miedo. Todavía fuera una peli en color, pero coño, una de estas, no lo perdonamos. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir arrancando ya con cositas de la película, ¿no? Yo creo que ya podemos entrar a lo que es lo fuerte, a lo duro, aquí lo que nos gusta a nosotros. Nos podemos poner todo lo intenso que queramos, que es lo bueno de esto. Al no estar en una radio convencional, no hay corte, no hay no hay edición, ¿no? Claro que sí, o sea, pero vamos, de todas formas, compañeros de la SER, si queréis que lo hagamos, lo hacemos. Efectivamente, Pero por dinero se hace lo que sea. No hay ningún problema, o sea, que no os cortéis por eso. Pero nosotros hoy vamos a ir a la nuestra. Efectivamente, mientras no haya dinero por medio. Pues ya... ¿Qué te digo? Empezamos con... Habíamos pensado empezar, pero se me ha saltado el chip, Sí. con bueno, pues un poquito de repaso de quién hizo esto. Sí, yo creo que pero sí. creo que como venimos de una película silente Sí, y vamos a saltar una película muda, podemos ver un poquito qué pasó del mudo al silente, que hubo un saltito ahí en el que, bueno, todos recordáis aquel cantor de jazz que se dice que fue la primera, no fue realmente la primera. Hubo por ahí alguna otra cosita olvidada, perdida e inencontrable, pero consideramos que sí, que ese 27, el cantor de jazz, Al Johnson, fue la primera en la que había algo de sonido. Había algo, justo, algo, hay que decir algo, Había porque algo. realmente solo tenían sonido, creo recordar que eran las canciones. Todo lo demás era mudo. Hay una conversación también. Una conversación, alguna cosa, muy poca cosa con sonido. Eso es, nada más. Cuando canta Al Johnson y hay una conversación en la que también hay un sonido. Y que además la forma en la que lo hacían todavía no era lo que luego se estableció como... Efectivamente, no es un sonido sincrónico, es un... todavía había sus cosicas, ¿no? Es en el... bueno, el primer paso. Estamos hablando, pues eso, de octubre del 27. A partir de ahí hay un tremendo problema. Es que, claro, no me sirve nada de lo que tengo. Ni la exhibición, ni la grabación, ni el rodaje. Joder, ahí se genera un problema del copón bendito. Sí. La Warner creo que es la que se da cuenta de que hay dinero y empieza a meter ahí pastita. Pero Intuyo que toda esta historia la quieres comentar por la sobrina de Carla Enle. ¿Es posible? La sobrina de Carla Enle es... por esa frase que tiene. Se lleva ahí, joder. Creo, entró en la historia. Creo que vamos a acabar en eso, ¿verdad? Entró en la historia, efectivamente. Bueno, Carla Enle, vamos a hacer una cosa para ubicar. Carla Enle es el productor de la película. Porque ahora es cuando... el gran jefe. Claro. Hay dos Lemles, efectivamente. Sí. Uno es el gran jefe y el otro es el, pues Junior. Ya sabes que los Juniors... Y la sobrina. Y ahí está metida también la sobri que la ves nada más empezar la peli, además. A eso iba. Nada más empezar la peli. Lo digo porque estamos hablando del sonido, del sonoro, del mudo. Digo, igual la gente está un poco perdida. Resulta que la primera frase que se dice en la película del año 31 de Drácula, digamos que sí que cuenta como de forma oficial, como que es la primera vez que hay algo hablado, ¿no? En el cine, más allá de lo que decíamos del cantor de jazz. Efectivamente, en lo que ya es sonido sincrónico, lo que ya es sonido. Ese formato definitivo, digamos. Claro. Que luego ha habido muchos cambios, muchas cosas, pero ya hay muchos intentos, claro. Es un proceso precioso, cómo se llega al sonido óptico. Sí. Y sí, efectivamente, ahí tenemos... fue precisamente la Universal la que tuvo en esta peli esa cosita de pasar la historia con una mujer a la que a lo mejor si no hubiera sido la sobrina ni recordaríamos quién es, pero bueno, esa es la primera frase. Sí, bueno, vamos a decir la escena. Justo cuando empieza la película, que vemos el carruaje llegar, que es donde va Renfield hacia Transilvania y tal.
Primero que vemos ese fondo pintado, ese mate painting. Ese mate painting, que bien hecho está. Sí. Sí, Y ese carromato que va bajando por la colina. Bueno, pues dentro de ese carromato, ¿quién va? Pues Renfield con mucha otra gente. Y esa otra gente, bueno, muchas, son 5 o 6 personas que van dentro. Y una de ellas es esa sobrina de la Emle que tiene esa primera frase. Eso marca el inicio del sonoro, digamos, ya como establecido, como formato definitivo. Que luego ha habido muchas evoluciones, cambios, etcétera, pero ya eso sienta la base. Hubo ahí mucho recorrido, pero ya es sonido sincrónico. Sí. Ya hemos llegado, por fin. Fue a estas alturas, con esta peli, en la inmensa mayoría de los cines todavía no se la veía. Pues los cines, la exhibición todavía no tenía medios para el sonido. Claro. Esta película se vio en medio mundo muda. Sí, y con intertítulos. Claro, sí. porque no había posibilidad, el cambio era tremendo. Y para llegar a ese sonido sincrónico había que cambiar. Las cámaras no valían. No había Dolby, ¿no? Ahí todavía. Claro, no había Dolby, no había. Joder, es que no podían, no había forma. No había. Lucas no había llegado todavía con ese Skywalker Sound, ¿no? Ahí está, joder, Lucas. Otro genio del May Painting, tío, que qué bien lo usa el Lucas. Sí. Mira, pues podríamos recuperar un día. Qué bien lo usa. Las Star Wars. Por cierto. Quería decir que esta película tiene esa evolución, ese tema experimental con el sonido, pero claro, cuando entremos a hablar de Carl Freund hablaremos también de la experimentación en imagen, ese camarógrafo, pero bueno, eso llegará después. Pero lo que quiero decir con esto es que, claro, hay películas que son fundacionales y creo que Drácula sentó las bases de muchas cosas y la gente la recuerda como Bela Lugosi hizo de Drácula y punto, y hay muchas más cosas ahí. Está Todd Browning, está Carl Freund, está Bela Lugosi, que también sentó muchas bases de la imagen del Drácula clásico, que se ha mantenido incluso hoy 2026 y se sigue manteniendo. Claro. Entonces, es tan fundacional que mucha gente a día de hoy le dice Bela Lugosi y no sabe lo que es, pero lo está viendo constantemente, porque en cada reinvención de Drácula sigue estando esas pautas iniciáticas que dejó ahí Bela Lugosi y Todd Browning, con esa propuesta visual, ¿no? Porque de lo que había en la novela de Bram Stoker, de lo que pasó por Nosferatu y de lo que llegó a ser Drácula, hay una cierta evolución, pero ya sí que sienta esas bases. Es que a mí me encantan Nosferatu. Nosferatu me parece una brillantísima película para los que nos gusten las cosas viejunas. Bueno, y Carl Freund vio en Nosferatu, ¿eh? Claramente. La vio. Sí, la vio, sí. Pero no tiene nada que ver. Este es el vampiro fundacional, efectivamente, es este. Sí. Este es el padre de todos los vampiros. Sigue siendo el padre de todos los vampiros. Aunque no se le vean los colmillos, están los colmillos. Está. Porque es verdad que eso está muy bien hecho en la película. No hay ese punto de censura de no puede verse esto, no puede verse lo otro. Vale, pero te digo que está ahí. Porque los personajes dicen los colmillos en el cuello. No se ven, pero lo dicen. Entonces, ese fuera de plano, que es tan narrativo si sabes usarlo bien, funciona como un tiro, porque nos da la sensación de que sí que hemos visto esas marcas en el cuello y en ningún momento se ven en la película. Sí, efectivamente está ahí sin estar. Sí. Coño, por eso es el padre de todos los vampiros. Sí. El tío, joder, tenía ese arte. Esta que estamos viendo ahora es que tenemos la peli puesta. Sí. Y de vez en cuando me salto. Aquí no me termina de gustar ahora cuando entra, él se va a quedar muy abajo. Quizá ahí había que haberle levantado un poquito, pero bueno, pues tonterías mías. Si vas a hablar de la escena, vamos a decir que es el momento en el que conoce a Dr. Seward. Eso Estamos en el teatro y el conde Drácula, ese Vlad Tepes, que realmente luego hablaremos un poco de él, llega al teatro y hace un encuentro fortuito. Encontradizo, sí, una cosita. Que realmente lo prepara él, lo prepara Drácula. Para que dice que tiene una llamada, para que salga, tropezarse con él, hola, tal, soy tu vecino. Pues todo ese rollo, ¿no? Tienes un poquito de sal. Y vemos uno de los primeros poderes, porque realmente creo que Drácula puede contar como un personaje de la Marvel o de DC. O sea, tiene superpoderes. Sí. Puede controlar la mente de gente, y en este caso de la chica que está en el teatro, que le obliga a que hable con Seward, al Dr. Seward, que es el director del psiquiátrico, y decirle que tiene una llamada para que salga. Y ahí Drácula
Bela Lugosi tiene ese tropiezo fortuito, lo genera él. Claro, y ahí está, ¿ves? Y ahí llegamos a ese punto en el que digo, joder, se me queda un poco abajo. Sí está justificado porque él viene de fuera, el palco tiene escalones, Sí. pero no sé, yo quizá hubiera buscado, ¿ves? Así, ahora se nota más. Hubiera buscado igualar esa altura, no sé, tonterías mías. Bueno, eso es muy de Tom Cruise, ¿eh? Tontería mía, joder, macho. Es curioso, vamos a hablar un poco del estilo de Bela, ¿no? O sea, lo digo por lo siguiente. ¿Te parece amenazante Bela Lugosi como Drácula? ¿Te parece porque claro, se supone que Drácula domina la situación en todo momento, es un personaje que, por lo que hemos dicho, tiene esos superpoderes, ¿no? Tiene varios, de hecho, y uno de ellos es dominar la mente de los demás. A mí, cuando veo entrar a Drácula en escena, a Bela Lugosi actuando de Drácula, me da miedo, pero no por saber que es Drácula y todo esto, sino cómo posee el espacio. O sea, realmente se mueve, flota, parece que flota, y no hacen el efecto aquí, que muchas películas de Drácula lo han hecho, que Drácula se mueve como flotando sobre algo. Aquí no lo hacen, pero da igual, parece como que posee todo, ¿no? Posee a la gente, posee el espacio, tiene control de la situación constantemente. Entonces, quitando un momento en el que intenta controlar la mente de Van Helsing y no lo consigue, siempre está por encima de los demás, siempre tiene control de la situación. ¿Cómo ves el personaje de Drácula? Sí, verdaderamente sí. Yo veo otra secuencia en la que se descompone, es la de la cajita y el espejo, claro, en la que se descompone ahí, se descompone más en la Spanish, por cierto. Pero eso ahí también, se descompone muchísimo. Eso si te das pero cuenta, son los únicos momentos. Lo del espejo es, yo lo interpreto, ya que hablamos de superhéroes, como la kriptonita. Ah, sí. Me hace la función de la kriptonita. O sea que está ese viaje del héroe, también lo tenemos aquí, ¿no? Esas cosas que pueden hacerle daño o que no le gustan, el ajo, el espejo, todas estas cosas. Y creo que estaban componiendo casi un superhéroe, porque claro, es inmortal, relativamente inmortal, ¿no? Bueno, sabemos la mitología de Drácula y de los vampiros, que hay formas de matarlos, pero realmente si tú no haces nada es inmortal. Entonces, claro, tiene como esos superpoderes y lo vinculo mucho al mundo superheroico, ¿no? Porque creo que sí que tiene todo ese bagaje y que de hecho incluso Drácula como figura también ha estado en cómics. O sea, ha entrado y se ha mezclado con superhéroes de todo tipo y ha tenido enfrentamientos directos también con otros superhéroes, o sea, que incluso con Batman, Superman, etcétera. Y funciona precisamente por eso, porque es superpoder contra superpoder. Joder, un vampiro, tío, era de lo más malo que había. Claro, sí, sí. Ahora ya, pues bueno, la cosita moderna esa, pero los vampiros... Hablaremos de otras películas después, El Hombre Lobo, La Momia, etcétera, que realmente no tienen superpoderes. Son otras cosas. No. Uno es un lobo, otro es un no muerto, pero que realmente... está recompuesto físicamente por partes de cuerpo, pero no tiene poder en ninguno. Entonces, claro, realmente Drácula sí que funciona como un superhéroe, me da la sensación, cuando otros no, de los que vamos a ir viendo más adelante en películas posteriores. Sí, tiene bastante de eso. Es, bueno, pues hablando de superhéroes, joder, que no lo hemos comentado, tío, la peli empieza, en la peli de Drácula sale Batman, lo primero de todo. Pues es que joder, el rodillo de títulos inicial. Sí. Y bueno, está Batman y está Spider-Man, joder. Es que está la silueta de Batman que sale con el farol y está la telaraña de Spider-Man. Te digo, coño, esto es un precursor, joder. Efectivamente. Esto es la leche. Bueno, pues vamos a entrar a otras cosas. Aquí la conversación va así, o sea, vamos a ir tirando lo que nos vaya. Esto que iba a ser una breve intro, teníamos la intención, ya lo hemos dicho, de darle un repasico a quien hizo esto, pero bueno, pues ahí hemos entrado. Pues ya que lo dices, vamos a entrar con Todd Browning, ¿no? Yo creo que sería lo suyo. Vamos a hacer unas poquitas pinceladas de quién es Todd Browning, que luego surgirán más cosas, ¿no? Porque al final vas hablando y surgen, ¿no? Pero Todd Browning, pues... Si quieres te digo, se llama... Tiene nombre de pistola, ¿no? Todd Browning. Charles Albert Browning Jr., Jr., conocido como Todd. Pues en el año 1916, salía como actor en Intolerancia de Griffith. O sea que ya tenía bastante vinculación y siempre ha estado en el cine.
Del año 1913 al 1916 actuó en 52 cortos y 2 películas sin acreditar. Así que quiero decir que cuando empezó a dirigir ya sabía lo que era una cámara, sabía lo que era estar ahí haciendo cosas. Ha hecho películas como Los pantanos de Zanzíbar en el 28, Fuera de la ley en el 30 o La parada de los monstruos en el 32. La parada de los monstruos podemos hacer una parada, literalmente. La parada de los monstruos es quizás su gran película. Lo digo más que nada porque creo que define mucho el cine de Todd Browning y define mucho quién era Todd Browning. Porque Todd Browning, desde los 16, dejó su casa y se metió en un circo. Y estuvo rondando por muchos sitios con ese circo. Entonces, claro, cuando llegas a ver La parada de los monstruos sabiendo la historia personal de él, dices, uy, igual es que cuando hizo esto sabía de qué hablaba. Claro, que llamaste a todos los amiguetes, ¿no? Vaya. Sí, sin duda. O sea, y yo creo que es su mejor película, la verdad. A mí es una película que me flipa. La he visto muchas veces y creo que ese giro... Es que no sé si decir de qué va o no, por si alguna vez hablamos de ella, pero bueno. Ese giro que tiene de La parada de los monstruos, que los monstruos, según nos va contando la película desde el principio, son ese enano, esa mujer barbuda, ese forzudo, etcétera. Y cuando acaba la película te das cuenta de que los monstruos no son esos. Son precisamente los que no tienen ninguna tara física o mental. Claro, esos son los monstruos reales. Eso es. Y ese giro, y que en el año 32 una película tenga esa profundidad y cuente eso de ese modo, me parece una narrativa muy avanzada para la época. Sí, por eso sin duda se sale bastante del cauce. ¿Cómo le dejaron hacer la peli? Pues coño, mira, es curioso. También es curioso, realmente, hasta qué punto ahora estamos hablando de una época en la que las producciones de cine las llevaban en manos siempre los grandes estudios y las grandes productoras, con un objetivo clarísimo. El señor Laemmle, en este caso, lo que tenía claro era hacer caja. Sí. Que lo puedo entender, ¿eh? O sea, si tú tienes un negocio, lo que quieres es que haga dinero. El arte, el cine considerado como arte, era una cosa que todavía a él no se le había ocurrido. Entonces, pues dice, joder, estamos... ¿Y cómo coño es? Entiendo una producción como Drácula. Drácula, joder, es una novela que ha tenido un súper éxito. Es un personaje conocido ya porque se ha estado haciendo en teatro mucho tiempo. Y bueno, era fácil que entrara. Freaks. ¿Por qué producen Freaks? Bueno, pues a lo mejor habría que investigarlo, pero bueno, que ahí está, que a mí me parece que es sin duda un gran trabajo de Todd Browning. Totalmente. Que también era un poco que, joder, hacía películas a veces para comer, o sea, a veces le tocaba los cojones lo que estaba haciendo. Ha hecho de todo, sí. De hecho, él entró en el Ringling Brothers Circus, que era pues posiblemente el circo más grande del momento. O sea, el circo más grande del mundo, efectivamente. Sí lo era. En su momento era lo último, lo más de lo más. Sí lo era, sí. Yo les vi aquí en España, en los Ringling, vinieron una vez. Venían con un circo reducido. Ringling venía solamente con 2 pistas. Normalmente tenía más pistas. Era una burrada. Los Ringling era una tremenda burrada. Pues seguirán surgiendo más cosas de Todd Browning, pero vamos a saltar a Karl Freund. Lo digo por no estar mucho tiempo, ¿no? Karl Freund, pues este hombre, es que no sé si voy a saber decir esto. Koninginghof, Bohemia, Imperio Austrohúngaro. Ahí es donde nació este hombre, en el 1800. Normal, no quería volver por 1890. No tener que decir dónde vas y tener que decirlo. Dijo, ya no vuelvo. 1890, ¿vale? Y murió en Santa Mónica en el 69. Bueno, fue camarógrafo, director de fotografía y director de cine. Lo tenemos en sitios como, sobre todo por su talento innovador y creativo, en Metrópolis del 27, sí. En Drácula del 31, que es la que nos toca hoy, La momia del 32, que ahí él dirige, de hecho, y podemos hablar de Desi Arnard y de Lucille Ball si quieres, porque tiene mucho que ver Karl Freund con esa I Love Lucy, esa serie que ya estaban haciendo. Pero claro, no sé si eso deberíamos de tratarlo en otro momento porque nos va a llevar un rato largo. Y aquí hoy hemos venido a hablar de Drácula.
Sí, no, y se nos va sabes que estaba bueno, ya la he terminado, claro, yo tengo otras dos en marcha. Estaba leyendo precisamente Los Reyes del Mambo tocan canciones de amor, que no lo había leído, y ahí hay muchísima presencia de ese Desi Arnaz y de esa Lucille Ball, ese programa que tenían en la I Love Lucy, que era un verdadero pelotazo, y que nos podríamos meter en ello, pero casi mejor que no. Claro, lo único decir que, lo que a día de hoy funciona como la sitcom es una cosa que viene directamente de la mente de Carl Freund. Llegó a esa serie Love Lucy con la productora, que tengo por aquí el nombre. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la productora? Oh, no. Bueno, la tengo por aquí, te lo digo ahora mismo. Desilu. Eso es Desilu, claro. Desilu Productions, que actualmente pertenece a Paramount. Hubo una compra, estuvo Gulf y no sé qué por en medio y tal, y al final se lo ha quedado Paramount. Así que a día de hoy pertenece a Paramount. Y el tema está en que él llegó allí y se hizo cargo de muchas de las cosas que pasaban por allí técnicamente, y lo que hizo fue que en vez de grabar con una sola cámara, dijo vamos a grabar con 3. Y no cámaras cinematográficas, sino otro tipo de cámaras. Y eso hizo que se tuviese que programar la forma de grabación de la serie de otra forma. Sí que hubo que hacer unos ajustes técnicos, pero que eran asumibles para el equipo técnico. Y eso hizo que lo que a día de hoy funciona como sitcom, pues se estableció ahí. Y fue Carl Freund el que dijo, lo vamos a hacer así, y a día de hoy, 2026, sigue siendo así. Evidentemente ha habido una evolución, ya no son 3 cámaras, pueden ser 10, 8, 20, 30, 50, las que tú quieras, pero el formato sí es ese. O sea, el cómo se entiende la forma de grabar una sitcom es lo que planteó en esos años, en los años 50, en esta serie de Love Lucy, Carl Freund. Sí, cierto, y fue un pelotazo, además. Totalmente. Funcionó como un tiro aquello. Y además abarató costes, porque ya no usabas cámara de cine, era otra cosa. Claro, y Desi Arnaz y Lucille Ball se pusieron muy contentos, porque a fin de cuentas la pasta iba a su bolsillo. Pues Carl Freund lo tenemos en El Golem del año 20, El Muchacho en Azul de Murnau en el 19, todo esto como director de fotografía, Tartufo de Murnau en el 25, El Gran Ziffel en el 36, y ojo, que a mí es una película que me flipa y me encanta, de John Huston, Cayo Largo del 48. Sí, ya hemos visto su etapa europea, etapa americana, pero cuando llega a América ya era un pedazo de director de fotografía que había bebido del expresionismo alemán todo lo que había que beber. Sí, bueno, ya en Drácula se nota también mucho. Y entonces, claro, se trae esa formación de fotografía que todavía sí que es cierto que el peso de la cinematografía alemana entonces era potente, dejó de serlo enseguida. Además, las cinematografías europeas, precisamente esto, la llegada del sonido, las destroza, las machaca y se hacen con ellos los americanos, pero entonces tenía un peso específico brutal y se nota, ¿no? En esta peli se nota que, joder, ahí hay una iluminación, hijo mío, vaya, hoy por Dios, el vampiro. Sí, bueno, mira, eso también quería hablarlo. El momento en el que llega Drácula a la casa de Mina o de Lucy, cuando está en la ventana y vemos al murciélago volando, que evidentemente es un cable que mantiene... Bueno, hoy 2026 lo ves y igual miedo no va a dar. Pero hay que reconocerle que es una forma de resolver un problema técnico. O sea, en el año 31 tampoco había muchas opciones de hacer cosas de otra forma. De hecho, si te das cuenta, el cómo el murciélago entra a la casa es totalmente teatro. Claro. Sí, es que eso está traído del teatro tal cual. Seguramente lo harían así y dijeron, bueno, pues en el cine lo hacemos igual. Alguna modificación técnica puede haber, pero yo creo que lo trasladaron tal cual. Sí, estamos en una época en la que todavía al cine se le llamaba teatro filmado, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, y tiene mucho de teatro, las dos, la de Todd Browning y la Spanish, sí, las dos tienen mucho de teatro todavía. También es cierto que no se ha construido sobre la obra original de Drácula, no es Bram Stoker. Estamos construyendo sobre una obra de teatro que se estaba haciendo. Entonces, bueno, pues claro,
pero sí tiene partes tremendamente teatrales, muy teatrales. A partir de esa que la tenemos puesta, a partir de aquí cada vez es más teatral. Hasta entonces hemos tenido más aire y aquí ya empieza a ser Sí, pero, totalmente. Sí, es que también ten en cuenta que aquí ya estamos en la casa y casi todo ocurre ahí. Menos al final que van a las catacumbas, bueno, un poco a la zona esa donde están los ataúdes y tal. Sí que es verdad que hasta aquí ha habido mucha zona exterior. Que es la misma del principio. Qué bien aprovechado esto. Hoy que bien aprovechado. Se llama producción. Ahora Transilvania, ahora Abadia. Vamos a hablar un poquito de Bela Lugosi en sí, tal cual. Es que lo suyo es dejar un poquito la base, ¿no? Y de ahí vamos tirando. Bela Ferenc Detso Blasco. Ojo al nombre, ¿eh? Dale, venga, vamos a abreviar, ponte otro. Claro, hizo bien. Comenzó como actor en Europa y hizo muchas cosas de Shakespeare. Durante la Primera Guerra Mundial participó como teniente en infantería y bueno, pues al final, pues bueno, volvió a actuar y estas cosas. Tuvo que exiliarse por actividad política, estuvo en Alemania en el 19 y luego tuvo que abandonar Europa y se fue a Estados Unidos. En ese viaje, pues ya en el 27 se fue a Broadway y consiguió ese papel de Drácula. Y desde el 27 hasta el 31 estuvo actuando como Drácula. O sea que cuando llegó a hacer la película, él ya tenía bastante interiorizado lo que era el personaje en sí. ¿Qué tienes tú por ahí de Bela? ¿Quieres comentar algo? Sí, efectivamente, llevaba varios años haciendo ya la obra de teatro. Aquí hay una... bueno, pues no sé si es leyenda urbana o lo que sea, que es que el Bela Lugosi no hablaba ni una palabra de inglés y entonces se aprendía... Eso es mentira. Sí, mira, no se sujeta esta historieta, no se me sujeta. Sí es cierto que él, efectivamente, como cuenta, él empezó a hacer teatro allá en su pueblo natal porque por alguna razón extraña tuvo acceso a la obra de Shakespeare y se las aprendió el tío, ¿no? Y era capaz de hacerte un Shakespeare entero él solo. Parece ser que llega una compañía de teatro allí a su pueblico y el actor principal le da un parraque, claro, se puso hasta arriba de algo, en fin, esas cosas, y Bela se ofrece a hacer la obra, le escuchan y la hace. ¿Hasta qué punto esto es cierto? Bueno, creo que está un poquito embellecido, pero parece ser que sí, que de alguna forma así es como empezó, con una compañía semi-aficionada que recorría pueblos y haciendo el repertorio de Shakespeare. Lo cual quiere decir ya bastante. Sí. Que se sujetaba bien en escena, que era capaz de soltar durante 1 hora y media diálogos que al parecer él mismo no comprendía. Esto es muy gracioso. Y bueno, y así llega como un emigrante húngaro, llega a Estados Unidos y lo primero que hace es buscarse la vida. Monta una compañía de teatro húngaro y hacían teatro en húngaro. Todo esto está documentado hasta cierto punto. Sí, hay mucha cosa que se contradice. Hasta cierto punto. Pero la realidad es que sí, que por lo que sea le cae en Broadway haciendo ese papel, que él conocía, bueno, el acento, ese acento que tiene, tal. Yo viendo la peli he echado de menos esa versión original con subtítulos por oírle, ¿no? Le hemos oído, realmente es curioso oírle al tipo. Pero lo cierto, la realidad es que eso, es que consigue llegar a Broadway, un jodido emigrante húngaro que al parecer no hablaba nada, llega a Broadway y se pega, antes de la peli creo que fueron como 3 o 4 años haciendo esta obra de teatro. Sí. Pues me resulta muy curioso que no supiera decir nada. Es mentira eso. Me resulta curioso. Eso no es así. Vamos a saltar a Edward Van Sloan. El director de arte. Casi, Van Helsing. Bueno, estaba en la obra de teatro también. Claro. Pues también estuvo en varias películas de la Universal como protagonista. En este Drácula del 31. Estuvo en Frankenstein del 31 también. En La momia del 32. La hija de Drácula del 36. Y que estuvo un poco como pensada como secuela de la del 31, aunque no fue así. Y Bela Lugosi rodó algunas escenas para La hija de Drácula, pero que no estuvieron al final en la película. Pues bueno, más que nada comentar eso, ¿no? Que este actor se vinculó mucho a la Universal
y le fue bien. O sea, la verdad es que el personaje que hace de Van Helsing le encaja perfectamente. Sí. Físicamente da el perfil y actúa bien. A mí me gusta con lo que hace y luego la momia también, claro. Sí, es de lo mejorcito del reparto. Sí. Porque, bueno, Mía, ya te digo, el novio, bueno, ahí lo lleva. Pero sí, defiende muy bien. Tiene muy buena presencia y defiende muy bien. La verdad es que es también de lo bueno del reparto de la de Todd Browning, no de la otra, ya veremos. Sí. El pobrecito novio, el hombre, es que parece que está esperando a que alguien le diga algo. ¿Qué hago ahora? No, ¿Qué hago ahora? Le han puesto la marca en el suelo y dice, tienes que ir de aquí a aquí. Joder, que no se me vean las piernas con estos pantalones ridículos. Bueno, y o sea, estamos hablando del personaje de Jonathan Harker, y este está mejor que el de La Hispana. Oh, sí, ya lo creo. Joder, qué cosa. Pues esta película está considerada como la primera película de terror de la historia. Yo creo que no, porque realmente Nosferatu es anterior y es terror también. Sí. Pero bueno, oficialmente está considerada como tal. Sí, es que Nosferatu es muy particular. Y también, bueno, esto tuvo una distribución mundial que no tuvo Nosferatu. Nosferatu, claro. Ahora la conocemos con cierta fluidez, pero realmente en su momento no tuvo distribución. Entonces, pues bueno, pues sí. El Conde Orlok. Claro, tío. Que bueno, podemos dejar un poquito esa pincelada, ¿no? De que realmente Murnau quería hacer Drácula, no lo dejaron y hizo un poco como George Lucas con ese Flash Gordon que no lo dejaron rodar. Dijo, bueno, pues me monto mi propio Flash Gordon. Y esto es lo que pasó. O sea, quiero hacer Drácula, no me dejáis, bueno, pues me monto mi propio Drácula. Y ese Conde Orlok es una apócrifa, una versión apócrifa, ¿no? Digamos, del Drácula de Bram Stoker. Y a pesar de eso tuvo tremendos problemas. La viuda de Stoker era una ávida dólar ella. Y entonces pues puso muchísimos problemas y al final consiguió que se cortara. Realmente Nosferatu no es el Nosferatu de Murnau, sino que hubo unos cuantos cortes ahí que ella consiguió que dieran. No consiguió dinero, al final no le pagaron un puto duro, No, cambiaron el nombre y consiguieron torear la causa judicial, pero sí que le metió unos cuantos cortes. O sea, era tremenda la viuda de por Dios. Y aquí la pagaron 200, ojo, año 31, 200.000 pavos cobró la tía de derechos. Sí, año 31, joder, hostia, qué pelotazo, nena. La versión en español de la película fueron $66.000 y esta de Todd Browning 341.000. Diferencia hay. Y además te digo una cosa, estaba planteada Drácula como una superproducción y al final no acabó siendo superproducción porque bueno, vieron ahí historias, pero querían que era una apuesta súper fuerte por la parte de Universal y no pudo ser. Sí, Universal quería en este momento romper precisamente con eso. Vio que había pasta y aquí se va a mover pastuqui. Y dijo, echamos el resto. Bueno, si realmente los Laemmle eran... El viejo era un gran productor que tenía una visión del cine. Yo no sé si vio alguna película a veces en su vida, ¿no? Pero él estaba... él estaba ahí en el negocio. El Junior, bueno, pues el Junior sí estaba más implicado en el cine, sí que era un tipo ya de cine, pero hasta qué punto, por ejemplo, el corte de esta película, lo hizo él. Todd Browning no fue al montaje, porque estaba el hombre en otras cosas. Bueno, Todd Browning seguramente no fue al montaje como no fue a la mitad de la película de rodaje. Efectivamente, como no fue esto... lo he oído decir alguna vez. Carl Freund tiene mucho que ver. Esta película habría que poner Carl Freund primero y Todd Browning después, dirigida por primero. Sí. Pero bueno, sí, es cierto. Y entonces, bueno, joder, bueno, pues el cine era así. Joder, el cine entonces era así, una fábrica de pasta. ¿Qué coño? Déjate de hostias. Es así. Lo que hablabas de la mujer de Bram Stoker, ahí hay que decir que posiblemente Bram Stoker tuviese una doble vida. Porque él quería que Henry Irving fuese el actor que hiciese de Drácula.
le presentó la novela, de hecho le presentó la adaptación teatral de Drácula a Henry Irving, y Henry Irving, su palabra fue horrible cuando leyó eso. Y Henry Irving, además, Bram Stoker era el director del teatro de Henry Irving. Sí. O sea que había una relación bastante estrecha. Y se rumorea, no sé si eso lo sabes, que Bram Stoker estaba enamorado de Henry Irving. Algo de eso he oído, pero vamos, no, o sea, yo la verdad es que les he visto siempre como muy... sí, algo de eso he oído, no sé hasta qué punto. Quizá por eso la señora estuviera tan rabiosa. Hay cosas ahí. Claro. Y bueno, Henry Irving podría haber sido Drácula. Ha sido seguramente el actor británico más importante de la historia. Es verdad que a día de hoy no nos llega el nombre, pero sí que en su momento, en el 1800, pues sí que fue, en esa época victoriana fue el número 1. Tenía 800 representaciones con The Bells. Hizo Hamlet, Macbeth, Otelo, Ricardo III. Y Stoker fue el que escribió las memorias de Irving, Personal Reminiscences of Henry Irving. Quiero decir que había una relación bastante estrecha, sí. Y aún así le rechazó hacer Drácula en teatro. Cuando además sí que posiblemente Henry Irving, por el talento que tenía, hubiese hecho un muy buen Drácula. Pero seguramente, pero no se dio. Es que me está, o sea, que lo has escrito tú. Coño, esto lo has escrito tú. Venga, hombre, venga ya, más reserva el hotel. Venga, tira. Bueno, Henry Irving, además de actor, era también dramaturgo, director de escena, o sea que digamos que tenía un concepto y tenía una formación y sabía hacer. Entonces, si vio que la obra no era para él, sería por muchas cosas, pero claro, ha trascendido más la obra de Bram Stoker como Drácula que Henry Irving en el tiempo. Claro, Henry Irving pertenece a una generación de actores en los que el teatro era eso, Shakespeare. Joder, hacía todos los Shakespeare del mundo. Sí, los hacía todos, sí. Hasta algunos Shakespeare que no había escrito ni siquiera Shakespeare. Sí. Claro, y eso era el teatro, el gran teatro. Esto, pues, joder, esto para los putos americanos de Broadway, pues estuvo bien. Pero claro, tío, esto en Londres, por Dios, en mi teatro, ¿qué me estás contando? Sí, hay veces que no sabemos ver ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, Henry Irving. ¿Quién se acuerda de Henry Irving, tío? Claro, ese es el tema. Y además es una cosa que nos gusta en este programa, lo hemos dicho muchas veces, traer a esa gente que está olvidada en la historia, y Henry Irving es un caso. Con todo lo que hizo, con todo lo que tiene. Fue el primer actor en ser condecorado con la medalla del honor de los británicos y tal. El primer actor que consiguió esa medalla. Sir Henry Irving. Sir Henry Irving, efectivamente. Es muy importante para ellos y es muy importante a nivel mundial, y realmente hoy nadie se acuerda de él. Bueno, entiendo que los británicos sí, evidentemente, pero es verdad que fuera de Inglaterra no tiene presencia prácticamente ninguna. No, cierto. Es cierto, bueno, ahí está, es historia. Pero se ha quedado en historia como los Reyes Godos, o sea, una cosa que los Reyes Gordos está ahí, pues bueno, pues vale. Ya hemos hecho un pequeño repaso de todo esto, lo que es casi por fuera de la película. Vamos a entrar en ella, ¿no? Quería hablar de, que lo hemos hablado antes, ¿no? A micro cerrado, lo de esa escena del viaje desde Transilvania hasta Londres en ese barco. Tenemos ahí The Stormbreaker, ese metraje de una película del año 25 de la Universal, que pertenecía a Universal, y por eso se pudo utilizar. Las escenas que se ven no son de Drácula, son de otra película. Y están bien metidas, ¿no? ¿Según en qué caso? Efectivamente, hay una diferencia. Fíjate que estamos hablando de eso, de que toma, te doy una lata, macho, y coge de ahí lo que quieras. Sí. Qué bien cogido está, qué bien resuelto, qué bien. Y joder, ¿qué ha pasado en la Spenning, macho? O sea, que tengo un marino agarrado una rosca y ya está. O sea, joder, qué desperdicio, ¿no? Qué lástima. Coño, disponible. Tampoco te voy a decir que metas todas, ¿no? Pero, coño. Sí, la verdad es que lo que es. A mí, la escena del barco, que además hay un problema ahí real, que es que, claro, las películas mudas se proyectaban a otra velocidad.
cuando las habladas no. Entonces ahí ha habido un pequeño ajuste, ahí se nota, ¿no? Ese movimiento como un poquito más rápido y errático, ¿no? Pero aún así, dentro de la película de Top Running funciona, está bien la escena y bueno, sí, se entiende. Aguanta bien, como sí. es esa tormenta, es tal, aguanta bien. Claro. Aguanta bien. Pero en la versión hispana, pues es verdad que no sé. ¿Quieres que entremos ya con eso, con las diferencias? ¿O? Quiero, fíjate, o sea, aquí es que lo contamos todos, somos así, somos muy charcheros. Quiero que me rellenes un poquito el hueco mientras yo me voy a buscar vale. o sea, sangre, coño, sangre. Venga, me parece. Él bebía sangre, nosotros no. Buen entendedor, pocas palabras bastan. Sí, la verdad es que la frase de Drácula cuando está Renfield, ¿no bebe usted vino? Sí. No, yo no bebo, vino. Es de las feas, tío. Esa es de las... Y él, soy Drácula. ¡Oh! Sí. Hostia, tío. Bueno, pues voy a comentar una cosa. Hablando de esa escena inicial en la que veíamos ese fondo y ese carromato que llegaba, bueno, el matte painting, hemos hablado largo y tendido en algunos de los programas que hemos hecho previamente. Hubo de hecho un programa doble de casi 4 horas en el que hablábamos de las técnicas del cine y hablamos del matte painting como de muchas otras técnicas. Bueno, en este caso el matte painting es eso que se pinta con una perspectiva concreta para que cuando tú pones la cámara y pasa algo delante, ese fondo encaje con esa perspectiva. Pues eso es una técnica muy compleja y tienes que tener una habilidad especial para saber pintar eso. Y se ha visto en un montón de películas. En Conan, por ejemplo, también ocurre cuando se ve un castillo. Hay un montón de cine en el que eso, hasta que llegó las técnicas posteriores pues eso, con ordenadores, de poder hacer efectos visuales y todas estas cosas, estaba en la orden del día y ha estado durante muchísimos años y ha llegado hasta, bueno, de hecho 2026 se sigue utilizando esa técnica, pero es verdad que igual ha perdido un poquito de potencia, de fuerza, en detrimento del ordenador y de poder hacer las cosas en 3D y todo esto. Y ahora además con el Stagecraft, ese volume, pues también todo eso se está perdiendo. Así que la técnica del matte painting aquí en Drácula está muy bien utilizada y funciona como un tiro. Y creo que habría que ponerla en valor porque aquí se utilizó, como ya se utilizaba previamente a Drácula, pero está muy bien metida y que bueno, a día de hoy ya pues es verdad que está un poquito de modé, pero sí que hay que recordarla, ¿no? Bela Lugosi estaba ansioso por repetir el éxito teatral en su papel de Drácula y para esta película pues aceptó un contrato en el que pagaban $500 por semana por un horario de rodaje de 7 semanas. Es un precio, digamos, en el que Bela Lugosi se bajó los pantalones. O sea, no era lo que había que pagar por esto. Incluso estamos hablando del año 31, que veníamos ya de una depresión del año 29 y aún así estos sueldos no eran los que se estaban pagando para películas del año 30. Así que Bela pues demostró un poquito ese ansia que tenía, ¿no? por ser Drácula y por querer ser Drácula, que además le costó mucho en su carrera después el haber sido Drácula para estar en otras producciones, pero es verdad que si no fuese por este papel, Bela Lugosi casi igual ni se le recordaría. Sí que hizo Gato Pardo, hizo muchas otras cosas, pero yo creo que el recuerdo definitivo de Drácula es de Bela Lugosi es Drácula, ¿no? Es por lo que le recordamos todos. Yo creo que sí que es la primera imagen que te viene a la cabeza. Bueno, también es la que él quiso que nos quedáramos todos, porque es la que explotó durante toda su vida, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo primero, hablar de Bela Lugosi es esa mirada, además, que consigue Karl Freund en esta peli, que es esos ojos especialmente iluminados, ¿no? Ese gesto, ese es el Bela Lugosi que todos recordamos, aunque efectivamente hizo otras muchas cosas, pero
Pero bueno, ahí está. Un tío que quiere que le entierren con la capa, joder, y que andaba por ahí vestido de Drácula, pues la verdad es que hasta cierto punto tiene él la culpa de que lo recordemos solamente así, ¿no? Es un poco así. Y como comentabas, estabas comentando el tema del sueldo, efectivamente, creo que no lo has dicho porque como me he ido a hacer cosas por ahí, pero por si acaso, simplemente por comparar, el novio, ese novio de Mina, que hay muchas secuencias en las que parece que está esperando a que alguien le diga algo, haz algo y tal, pues no, pues el hombre está allí puesto. Bueno, cobró 4 veces más. 4 veces, que se dice pronto, joder, entre el protagonista y el reparto, ¿verdad? Pues no debería de pasar estas cosas, pero esa es la realidad. Bela Lugosi es este papel, también es su llegada al cine, viene del teatro, había hecho alguna cosica así pequeñica y tal, pero y le vendieron un poco la moto. Sí. Pero bueno, es año 1931, el artista, el protagonista cobra 500 pavos y el secundario cobra 2.000. Joder, es sorprendente. Sí. Es la verdad que sí. Quería comentar algo, a ver qué era, que no recuerdo. Sí, Bela Lugosi. Yo creo que es un personaje bastante interesante en sí, en general. Y en la película Ed Wood de Tim Burton, del 94, evidentemente es cine, es ficción y está muy romantizada la imagen de el personaje Bela Lugosi, que en este caso es Martin Landau, que se llevó el Oscar, por cierto. Y la de Ed Wood también. Bueno, sí, claro. Es una imagen muy romántica, sí. Es una peli, una fábula casi. Hecha con mucho cariño, de dos personajes. Además, yo diría que Tim Burton, aparte de cariño a los personajes, lo que tenía era cariño al cine. Sí, sin duda. Creo que rezuma toda la película cariño al cine porque vemos los rodajes de Ed Wood con ese plan 9 del espacio exterior, Glenn y Glenda, todos estos clásicos de Ed Wood que no hay quien los vea, pero bueno, ahí están. Y ver los rodajes y cómo esa pelea de Martin Landau con el pulpo, ¿no? Todo eso, y te das cuenta de que Tim Burton estaba disfrutando rodando eso. O sea, que era una película que él la estaba rodando y no era trabajo, era otra cosa. Al menos es la sensación que da. Igual me equivoco, ¿no? Pero creo que cuando un director está disfrutando de lo que rueda, luego eso traspasa la pantalla. Sí, no, y sin duda porque elige muy bien. Quiero decirte que colgados en el cine ha habido montones y lo seguirá habiendo, ¿no? Haciendo basura olvidable, perfectamente olvidable. Pero Ed Wood tenía algo. Ese personaje tenía algo y Tim Burton se lo mete dentro, porque es que se lo mete dentro, sí. lo fagocita y lo saca por ahí con ese cariño, porque realmente, joder, ese personaje, igual que Bela Lugosi, tienen algo, tienen un alma que es... que lo que quería decir es eso, que no podemos decir que la película de Ed Wood sea una biografía fiel de lo que fue Ed Wood ni de lo que fue, en este caso, Bela Lugosi, pero se ven pinceladas, se ven cosas. Y además, como es tan tierno el trato que le hace Ed Wood a Bela Lugosi, y sí que es verdad que hay cosas documentadas que coinciden con lo que se ve en la película, pues bueno, no es eso, no es documental, pero sí que te deja entrever algo y además es fácil de ver porque es ficción, está narrado de una forma atractiva, fácil de ver. Luego, un documental siempre tiene eso de que es como mucho más áspero, ¿no? Te cuentan cosas, te ponen imágenes de la época, te dicen 3, 4, lo que sea. Aquí no, aquí viene todo muy edulcorado, entonces es fácil de ver. Y quien quiera conocer un poquito de Bela Lugosi, ahí lo tenéis. En una forma fácil de ver. Luego, quien de verdad quiera saber cosas sobre Bela, ya es meterte en documentales y tal, que es más áspero. Y además, ese final de vida de Bela pues fue bastante dramático. Entonces, a lo mejor verlo aquí es mejor que verlo en un documental. Dejo eso ahí. Recomiendo Ed Wood. A mí es una película que me gusta muchísimo. Y seguramente sea la película de Tim Burton más distante del cine al que estamos acostumbrados de Tim Burton. Ese estilo tan colorido, esas cosas tan oscuras. Se quita todo eso, se quita el cine más reconocible de Tim Burton para contarte una historia en la que además la hace en blanco y negro, cosa que no es típico en Tim Burton. Sí que es verdad que el corto Vincent era en blanco y negro, su cortometraje. Pero más allá de eso, bueno, Frankenweenie también. La película no, pero el cortometraje, el mediometraje sí que es blanco y negro. Y
a partir de ahí ya todo era color y además colores muy saturados. Tiene una forma narrativa en colorimetría bastante trabajada que además me gusta mucho. O sea, desde Beetlejuice o Eduardo Manos Tijeras tiene unos colores muy atrayentes. Pero eso no quita que cuando se mete aquí en el blanco y negro le da un toque que, joder, es brutal esa película. A mí me gusta mucho por narrativa, por estética. Y luego además tiene personajes y actores. Bill Murray está que se sale. Además se hablan de cosas muy avanzadas en su época, del transformismo, de la operación de sexo. Se habla de un montón de cosas Sí. que creo que está muy bien tratado y muy bien retratado. Y luego tiene cosas que son ficción, como por ejemplo el encuentro con Orson Welles, que vuelve a ser un canto de amor hacia el cine. Entonces, recomiendo esa película y bueno, volvemos a Drácula. Pues sí, si no lo has visto, joder, pillaros el boot por ahí, donde podáis. Seguramente las plataformas ya la habrán despreciado, así que tendréis que buscarla por donde podáis. Pero sí, hay que verla. Hay que verla. Es un... me llama la atención que un tipo... Érase una vez en Hollywood, joder, por Dios, qué canta el cine tan fantástico, tan maravilloso. Me gusta la película. No está mal. Pero ahí no hay un canto al cine, hay un canto a mi personalidad. Hay que joderse, qué cojonudo soy el cine que hago. Pues no está mal. Mira, pero... después de toda la filmografía que tiene Tarantino, me sigue gustando Reservoir Dogs. Claro. Para mí es la mejor de él. Para mí. Sí. Y es la de cine más clásico que tiene. Es verdad que no se puede decir que es un remake, pero tiene mucho de Atraco Perfecto de Kubrick. Claro. No podría llegar a decir que es un remake, pero sí que tiene mucho. Y con todas las películas que he visto de él que me gustan, es que no podría decir que ninguna que no me guste. O sea, me gustan todas de él, incluso las que están peor valoradas, incluso la de Death Proof, que es como la gente la valora la peor de él y tal. Bueno, incluso esa me gusta. Sí, yo no soy capaz de volver a verla. Yo sí. De hecho la tengo comprada. Me gustan todas sus películas y sé que las volveré a ver en algún momento todas. Pero me sigo quedando con Reservoir Dogs. De hecho, la he visto tantas o incluso más veces que Pulp Fiction y me sigue flipando porque es que tiene diálogos, tiene un ritmo... como me gusta el cine clásico, no me molesta ese ritmo pausado que tiene a veces. Y tiene unos actores que están seguramente en su prime, como se dice ahora, en su mejor momento. Y me funciona como un tiro. Así que y ahora que ha fallecido hace poco Michael Madsen, pues recomendamos también ese Reservoir Dogs, ¿no? Claro, no, sin duda. Hay que verla porque es un trabajo cinematográfico importante. Sí, es importante. Es flipante. Que luego eso sí, bueno, pues joder, pero me recuerda esto, vale, todo eso. Es por Dios, Hitchcock tenía mejores McGuffin, en fin, lo que quieran, ¿no? Bueno, y la parte en la que está Tim Roth ensayando para meterse en ese grupo y hacerse, que es policía infiltrado y hacerse pasar por un tal, no sé qué, a mí me recordaba mucho a Taxi Driver cuando está frente al espejo, esos ensayos, esas cosas, ¿no? Entonces quiero decir que hay muchas reminiscencias a otras cosas, pero es una película para mí original, aunque fagocite mucho cine previo. Claro. Que es lo que mejor hace Tarantino, claro. Sí, lo hace muy bien, la verdad. Hombre, un poco siempre que se construye una obra de arte estás apoyado en todo lo que ha venido. Esto no sale de la nada. Pero bueno, que no le importa que se note. Y creo que es la mejor postura que podía tener un director de cine que está basándose en otras cosas. O sea, ¿por qué negar la evidencia? O sea, eso de yo soy más original que nadie, eso no sirve para nada. Lo que al final importa es que el producto final sea bueno. Me da igual si es tuyo original 100% o si hay parte que no. Mientras sea bueno y funcione, me da igual de dónde venga. Claro, cuéntamelo bien. Es para mí como espectador, ¿eh? Luego ya cada uno tendrá sus ideas. Claro, cuéntamelo bien, si yo lo que quiero es que me cuentes bien las cosas, majo. Claro. Y ya está, y con eso me quedo más feliz yo que no veas. Hombre... Quería volver a Drácula, ya que hoy el programa va de Drácula. Sí, coño, que estábamos con Drácula. Es verdad, estamos con Drácula. Y quería comentar una cosa. Durante la película, el personaje de Drácula, de Bela Lugosi, no parpadea. ¿Eso te recuerda a algo? Hay una película del año 91 en la que eso también ocurra, que además se llevó Oscar. Que no parpadea, pues no caigo. Anthony Hopkins en El silencio de los corderos. Ah, claro, es verdad, tío. Sí. Por esos 15 minutos de papel que se llevó un Oscar. Sí.
y parece que está toda la película ahí y no está 15 minutos. Sí, no está, no, joder. Un curro. Es flipante eso. Bien. Pues intuyo, a ver, no lo sé porque no lo he leído en ningún lado, pero igual Anthony Hopkins dijo, si a Bela le funcionó, ¿no? Igual hay algo de eso. Tony Hawkins es la hostia. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que hace este tipo. Siempre prácticamente. Incluso en las malas. Incluso en las malas. Sí, incluso en las malas él está bien. Sí. Eso es el efecto Sean Connery. O sea, tú pones a Sean Connery, La Liga de los Hombres Extraordinarios, la película lamentable, pero él sale y dice, joder, qué bien está. Claro. En Los Vengadores, la de Uma Thurman y Ralph Fiennes, sale Sean Connery de malo y dice, joder, qué bien está. Sí, no, es cierto. Es más, hasta incluso en las primeras de 007 dices, coño, qué bien está. Y dices, joder, sí. que ya se sujetan dificultosamente. Sí. Quería hablar de ese efecto que hace Carl Freund sobre los ojos de Bela, esa iluminación con 2 puntos de luz sobre los ojos de Bela, que, claro, en aquel momento nunca había ocurrido, no se había hecho. Es una cosa como un poquito... Pues eso, todo lo que es Carl Freund. O sea, es que anticipó muchas cosas que luego se han hecho después, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, no, es de las imágenes icónicas. Además, eso hablábamos de cómo recuerdas a Bela Lugosi, lo recuerdas con esos 2 puntos de luz, precisamente. O sea, es que es ese el plano que recuerdas Bela Lugosi, ¡paf! Y eso es lo primero que te viene a la cabeza. Eso efectivamente no se había hecho nunca. Está, pues además para los medios que tenemos en el año 30, 31, joder, pues está muy bien resuelto. Las cosas como son, está muy, muy bien resuelto. Es verdad que no siempre que sale Bela tiene ese efecto en los ojos, pero sobre todo en los primeros compases de la película sí que se lo hacen y ya es que todo es un no está, pero está. Igual que lo decíamos antes, lo de los colmillos. Ya te quedas con esa idea y aunque luego no se lo hagan, te queda, ¿no? Te queda ahí ese pozo. Sí, es un vampiro, tiene colmillos, está claro. Sí, está claro. No hace falta verlo y te queda. Claro, ya lo hemos aprendido precisamente aquí sin verlo. O sea, esto lo hemos aprendido justo en esta peli en la que no se le ven con 2 cojones. Es verdad. ¿Sabes a quién le ofrecieron hacer de Drácula? Que yo cuando lo leí digo... Sí, hubo varios. Uno que me llamó mucho la atención, que salía en Casablanca. Sí, como... Conrad Veidt. Conrad Veidt, efectivamente. El gendarme, sí. No, el gendarme no, ese era Color Reigns. El alemán. El alemán, es verdad, claro. El mayor Strasser. Sí. Y hubo otro también muy, muy, muy conocido, también se lo ofrecieron. Sí, hay varios, sí. Pero me llamó la atención porque claro... Sí, sí, bueno, joder, pedazo de actor. Sí, la verdad es que Bela Lugosi llegó bastante de rebote, el pobre. Sí. Llegó bastante de rebote, bueno, pilló ahí el cacho y bien. Quería comentar, vamos a entrar ya a eso, ¿no? Yo creo que es el momento. Bueno, espera, no, vamos a hacer una cosa antes. Vlad Tepes, vamos a pasar por ahí. Vlad Tepes, buen chaval, muy cristiano. Justo, iba por ahí. No es eso. Bueno, Drácula. Pues Drácula realmente Bram Stoker iba a llamar al personaje el Conde Vampir, Count Vampir, hasta que se cruzó con la historia de Vlad Tepes y por eso lo llamó Drácula, porque realmente Drácula significa hijo del dragón. Vlad Dracul. Vlad Dracul, efectivamente. Así que el dragón era el padre y Vlad Tepes, pues el hijo del dragón. Y se quedó con eso. Así que tenemos Drácula realmente por una coincidencia muy fortuita, que no lo buscaba y se lo encontró. Iba a ser Count Vampir, que tampoco estaba mal. O sea, el Conde Vampiro, bueno. Hombre, sí, una revista pulp de estas, sí, con papel amarillo y dibujitos a 2 tintas, pues no habría estado mal. Pero como título era bastante cutre. Lo que pasa es que se documentó muchísimo de todo este tipo de historias centroeuropeas en las que hay mucho de este tema.
Y sí que hizo una buena... se le ocurrió Bram Stoker y buscó mucho en todo este centro de Europa que quiera generar, joder, bueno, que sigue habiendo, que leche tonterías de estas. Sí. Y de ahí salió, efectivamente de ahí salió el Vlad Dracul y hasta hoy, hasta hoy. Sí, quería pasar por ahí, pero ahora sí vamos a entrar ya a esas diferencias, ¿no? Entre... Bueno, llevamos ya 1 hora 10 de programa. Yo creo que ya está bien meter por ahí esa versión original hispana. Porque aquí se me plantea una cosa. ¿Llamaríamos remake a esto? Porque claro, remake es cuando se ha hecho una película y posteriormente se hace una versión de esa película. Aquí no, aquí se rodaron las dos a la vez. Entonces, ¿se denominaría remake o no? ¿Qué es esto realmente? No, es una doble versión. Claro, o sea, esto no... es una cosa que ya no es habitual, pero es verdad que en esa época sí. En esa época, bueno, aquí también hubo un momento de doble versión en el cine español en el que se hacía doble versión para España y para el extranjero. Cataluña, cuenta como... Cataluña, ahí está, es una doble versión también. Eso, claro, pues hacían esas películas recatadas, obligados por ese férreo yugo cristiano, apostólico, romano y fascista, y entonces pues hacían ahí esas y luego se hacía una versión para vender en el extranjero en la que ya había un pezón y un poco de muslo, ¿no? Sí, sí. También tuvimos esa, pero son dobles versiones, realmente son dobles versiones. Claro, por eso que quería un poco definir, ¿no? O sea, realmente no es un remake, es una versión tal cual y sobre el mismo guión, además. Que es verdad que la de Todd Browning dura 1 hora y cuarto más o menos y la versión hispana dura 1 hora 45, o sea, hay media hora de diferencia. Sí, que además para la época ya era duración, era una peli larga, pero efectivamente es eso, es el mismo guión, son los mismos decorados, diferentes actores, mismo director de arte, eso sí que lo mantienen, que también debería estar el hombre aburrido y cansado porque los decorados están mucho más aprovechados en la versión de Browning que en la versión hispana. Hay cosas que te duelen incluso verlas. Macho, ¿qué habéis hecho, nenes? Que en esto que estamos viendo ahora, bueno, pues cuando se va el carruaje, en la de Todd Browning hay ocas y en esta no. Detalles tontorrones. Pero, claro. ¿Y el foco? ¿Te das cuenta que está desenfocado ahí? Son cosas, joder, ese final que acabamos de ver, con esas escaleras maravillosas en las que además, qué bien reunidos están los tres personajes. Ella baja andando, él baja detrás y el otro va subiendo y hay un momento en que dices, ¡guau! Pedazo plano, nene, qué bien lo has resuelto. Esa grandiosidad que da la de Todd Browning en la Spanish, cuando lleguemos al final, se queda en una cosita chiquitita, chiquitín, pequeñito, dice, no, joder, esa cámara hay que levantarla un poquito más, nene, y picar. Sí. Dice, joder, son detalles de esos que dices, qué putada. Vamos a comentar exactamente lo que pasa con esta película. Lo digo para que se entienda. Yo, hasta que vi la hispana hace poquito tiempo para hacer el programa, sí que había visto cosas sueltas, ¿no? De esto que te pones a picotear y ves una escena, ves dos escenas, ves cositas y tal, pero verla desde el principio hasta el final no lo había hecho nunca, ¿no? Porque había oído hablar de ella. Y siempre está ese rumor, ese ruido alrededor de la versión hispana es mejor que la americana. La versión de Melford es mejor que la de Todd Browning. Bueno, ahora he visto las dos y me puedo formar una idea de eso. Todavía no lo voy a decir, pero una de las cosas que se le achaca a la película hispana como positivo es que tenía como más movimiento de cámara, hacía más traveling, enfocaba de otra forma, bueno, como que había más movimiento en general, ¿no? Ahora sí lo voy a decir, para mí sigue siendo mejor la de Todd Browning. Incluso con menos movimiento de cámara, tiene momentos que además es que me gusta que no se mueva la cámara. O sea, me hace un plano y está tan bien hecho que quiero verlo, que quiero que me dé tiempo a apreciar ese arte que Todd Browning, o a lo mejor no Todd Browning, sino Carl Freund, decide que ese plano es así y funciona como un tiro sin mover nada. En la versión hispana se mueve la cámara y es que me estoy perdiendo cosas que me gustan como estaban previamente en la versión original de Todd Browning. También se dice, otra de las cosas que creo que hay que desmentir,
que la versión hispana es mejor porque, como rodaban por la noche las mismas escenas que se habían rodado durante el día en la de Todd Browning, habían visto material y sabían lo que había hecho Todd Browning. Entonces mejoraban lo que había hecho Todd Browning. No estoy de acuerdo. Es que es imposible. Claro. O sea, en la época, en el año 30-31, primero, si ya había problemas en los años 70 con los copiones, cuéntame en el año 30 qué está pasando ahí. Ahora, después de poner esta base sobre la que los rumores que hay sueltos por ahí, Luis, ¿cómo lo ves? Claro, es que es imposible. Es del género imposible. Es en el año 30-31 no podías ver lo que se había rodado por la mañana. Simplemente no podías verlo. Ya está. Eso iba al laboratorio, eso había que revelarlo. Los procesos entonces eran más lentos que ahora. Es efectivamente, como dice Daniel, tío, en el año 70, en el año 75, teníamos que esperar. Si era muy urgente, pagábamos más y esperábamos solo 2 días para ver copión. Si no, normal eran 3 días, 4. Claro. Esto es así. Y ojo, que además a eso había que mandarlo al laboratorio. Todo estaba rodando en Salamanca y había que mandarlo a Madrid y que de Madrid volviera. Anda que no he hecho viajes de esos cuando empezaba yo. Con los rollos bajo el brazo. brazo. Con los putos rollos debajo del brazo, efectivamente. Y así era. Y entonces veías un copión revelado a toda hostia simplemente para hacerte una idea de si podías dejar ese decorado e irte, si lo podías tirar, si podías despedir a la gente, coño, que estaba allí. Esas cosas, ¿no? Esos básicos. Pero imposible ver el rodaje del día. Es que la única forma que se me ocurre que podrían anticiparse a lo que hacía Todd Browning para por la noche rodar mejor que él es, una, tener a alguien del equipo hispano que esté allí viendo lo que estaban haciendo durante la mañana, o 2, sobre guión. Ya está, sobre las anotaciones de Todd Browning en el guión, o de Freund sobre el guión. Es que no hay más. No había más. Es cierto es que, bueno, todo esto además en la película se controló mucho lo que se sabía de ella, y sí que es cierto que ellos conservaban al director de arte. El director de arte... que me imagino que estaba allí echando la siesta, pues estaba cansado ya del rodaje el hombre, y otra vez por la noche me cago en tu padre y aquí estoy. Y sí que podía contar alguna cosa, pero de ahí a ver el rodaje, también es cierto que Bela Lugosi llegó a ver algunas de las secuencias escogidas una vez que estaban ya revelados y tal, sobre todo movimiento, el ritmo, el timing de Bela Lugosi para que lo intentara imitar. Sí. Bueno, debía de ver poco. Sí. Además, de hecho, la sensación que me da el que hace de Drácula en la versión hispana es que me parece comedia. Sí. Cómo lo actúa el Drácula me parece más comedia que otra cosa. Y si no, está feliz como una perdiz siempre. Es una Entonces, cosa que es un hombre feliz, contento. Y se supone que es una película de terror. Entonces no me encaja nada, no me encaja la actuación, no me encaja la presencia que decíamos que tenía Bela Lugosi, que poseía el espacio. Aquí no, aquí yo lo veo y no me posee nada. No, y sin embargo, Carlos Villar, que es el actor, era uno de los Spanish potentes en ese momento en Hollywood, que hay un momento muy potente. Este era uno de los potentes, de los buenos. Imagínate que hubiesen puesto a Rodolfo Valentino, por ejemplo. Claro, tío. Yo por ahí ejemplo, sí lo veo, ¿eh? Claro, el pobre Rodolfo es que no pudo hablar. Ya, eso sí. No pudo hablar. Es de los que le comió el... Pobrecito, cago en la mar, qué mala suerte. Con todo lo que fue, ¿eh? Pero sí, parece un poco... Es un tanto verbenero todo el rato, ¿no? Es una cosa que... Sí. Dice, joder, que va, es este encuentro. O sea, está el tío ahí como de... Oh, ¿qué pasa, tronquete, no? Tanto botellón. Hombre, por Dios. Quería comentar una cosa sobre el... Porque se supone que la película está rodada en español neutro. Bueno, vamos a hablar un poco de eso. Español neutro. ¿Qué es el español neutro? Bueno, sí, es que también es muy difícil de definir eso, ¿no? Porque, claro, español neutro. ¿Quién define lo que es un español neutro? ¿Es latino? ¿Es español? ¿No es español? ¿Es un acento? ¿No hay acento? Bueno, ¿cómo va eso? Yo, la película, creo que la versión hispana pierde mucho en actuación porque se nota muchísimo, al menos a mí me lo parece, que los actores están muy enfocados en que no se les note el acento latino, en intentar borrar esos dejes y esas cosas para que suene como algo muy genérico, que no sea un español de España, que tampoco sea un español latino, que sea una cosa intermedia para que lo pueda ver cualquiera. No sé, es un juego muy raro en el que creo que han perdido
nivel de actuación solo por enfocarse en eso. Por ejemplo, el personaje que hace, el actor que hace de Jonathan Harker en la versión hispana es totalmente latino. O sea, tiene acento y se le nota. Los demás, Mina, Drácula, Van Helsing, todos estos sí que se mantienen bastante en un neutro en el que casi no se nota, pero sí que es verdad que canta muchas veces expresiones latinas dichas en un español que no tiene acento latino. Porque en la película pasa, ¿no? Que dicen una expresión que tú la reconoces como latina y dices, uy, esto... aquí igual habría que haber escrito otra cosa, ¿no? Haber modificado el guión para el texto. Entonces, no sé, a ti sí te da esa sensación de que se pierde actuación en pos de que no se note el acento. Sí, y esto es solo el principio, luego sería peor todavía, fíjate, luego todavía la lucha sería peor. Esta peli efectivamente es una ensalada de acentos. El concepto del español entonces no estaba muy claro. Bueno, ni siquiera todavía no saben muy bien dónde está España estos tíos, ¿no? Hoy tampoco está claro, ¿no? La situamos en cualquier sitio. Y entonces, bueno, pues era un poco como que valía todo, pero de alguna forma había que ennivelar, que no se notaran mucho las diferencias, que no fueran exageradas. Es un poco lo que pasó con nuestra televisión, cuando empezamos a tener presentadores andaluces, gallegos, no sé qué, y que había que hacer desaparecer el acento, sí. Ese rollo para que tal, bueno, pues algo quedaba, tal. Que no, que claro, no pues no importa, joder, que coño. Y todavía aquí estamos en un momento en el que esto está empezando y no ha empezado a protestar el público, porque es que luego el público protestaba, decía, pero qué mierda es esto, tío. Claro, y ahí el público es soberano, ¿eh? Claro, joder, es el cabrón que cobra la entrada. Y hubo que empezar a buscar cada vez más ese español neutro que al final no ha funcionado nunca. No. Y casi una puñetera mierda siempre. Dice, joder, es que es raro, pero raro aquí, raro allí, sí. Raro en todas partes. Sí. Dice, joder, eso no, amiguete. Dice, época, joder, es que estamos en el año 31, que a veces se nos olvida. Sí, es que eso hay que decirlo. Ahora vamos a hacer creo que es justo decir una valoración. ¿Recomendarías a alguien que quiera ver Drácula que vea esta versión hispana? Sí, yo se la recomendaría como hispano, como español. Pero vamos, que si lo que quieres ver Drácula, coño, tú mira la de Tom Browning, coño, que es... Claro, es que ese es el tema. Que es la madre de todos los Dráculas. No puedo decir que esta versión sea mala, que la hispana sea mala, no puedo decir que esté mal, puedes verla, de hecho me recuerda mucho más al Estudio 1 que a una película. O sea, la estaba viendo y decía... Sí, es muy teatral. Es que parece teatro rodado más que cine. Es muy teatral, efectivamente sí que tiene... yo, por ejemplo, me llamó mucho la atención de decir, hostia, coño, esa secuencia que tienen ellas dos en la habitación, que está resuelta con ese espejo, hay un movimiento de cámara en el que decir, uy, de verdad, tío, esto en el 31, coño, está muy bien hecho y habéis arriesgado un montón. Luego sí que es verdad que la cámara se mueve a veces sin ton ni son, pero sí que tiene esos planos, pero es irregular. Frente a eso, la siguiente secuencia es jodido teatro rodado, ¿no? Sí. Aquí la planto y lo soltáis lo que tengáis que soltar, que nos vamos, venga. Entonces, ¿recomiendo ver la versión Spanish? Sí. ¿Por qué? Pues bueno, porque forma un poco parte, no de nuestro cine, pero sí de esa evolución del cine europeo, español. ¿Por qué? Porque aquí en el 31 no estábamos haciendo todo eso. No estábamos haciendo eso. Es muy adelantado con lo que se estaba haciendo en España. La verdad es que en España, joder, todavía andábamos un poquito pañales con estas cosas, ¿no? Tenemos mucho cine perdido. También es cierto que la apreciación del cine nacional es difícil hacerla porque se ha perdido muchísimo cine de esta época. Entonces, vemos las cosas que quedan. Y esta realmente, pues joder, merece la pena por darnos cuenta de cómo hay una producción que quieras que no, aunque sea mucho más barata, es una producción americana, es una producción que aquí no podíamos tener. También es la EMLE, ¿eh? Esta. Claro, entonces, joder, ¿merece la pena verla? Sí merece la pena verla, pero
De verdad, Drácula es Browning. Drácula es Browning. Yo, por afán completista, pues igual sí. Puedo decir, mira, si te gusta el personaje de Drácula y quieres ver algo diferente, vale. De hecho, a mí siempre me ha gustado mucho Drácula y me he visto un montón de películas diferentes, pasando por la Hammer y por cosas muy posteriores también. Y... Terry Fisher, tío. Ese Drácula es importante. Sí, sí. Entonces, y me he visto cosas muy satélite, muy alrededor de todo. De Drácula hay un montón de cosas que están fuera de Drácula, pero que tienen vínculos, bueno, un montón de historias, porque siempre me ha gustado el personaje de Drácula. Entonces, como completista, pues sí, se puede ver. Pero si quieres ver el Drácula que funciona, yo vería la de Todd Browning, efectivamente. Sí, sin duda. Si te gusta el cine, te gusta la historia del cine, claro. Pues es interesante y curioso verla. Pero efectivamente Drácula, la madre de todas las Dráculas está en la de Todd Browning, a pesar de todas esas cositas que hemos comentado, que tiene un corte que dices, por favor, me cago en la leche, puta, joder, es que hay saltos que dicen, no tienen sentido, o sea, realmente eso está robado, cabrón, ¿por qué lo has cortado, no? Sí. Pero a pesar de eso está ahí y es... fascinante, como fíjate esa iluminación plana, tío, plano. Carl Frome no la tenía así. Claro, joder, es que solamente eso, desde la primera secuencia dices, hola, es que y te quedas mirando. Es lo que te digo, que en la iluminación para el Estudio 1 era esto. Sí, era sí, una sí. iluminación que se vea todo. Exacto. Porque además, en los años 60, cuando Exacto. estaba Estudio 1, eso es. la televisión no se podía hacer como ahora, en la que hay unos matices ahora, porque las cámaras lo permiten, que en aquella época los sensores de la cámara no lo permitían. Entonces era, échale luz, que luego ya veremos. O sea, Claro, que lo se vea. importante es que se vea. Que se vea. No la intención. Ya Cuando está. realmente en un cine, en una película de cine, lo que tienes es intención. Tú quieres contar algo de una forma muy concreta. Porque Claro. es una percepción, una forma de contar personal del director o del equipo, me da igual, pero siempre se centra todo en dirección, ¿no? Entonces hay un director de fotografía, un director de la película, que son los que tienen una visión y los que deciden cómo se va a ver las cosas. Aquí yo no percibo eso. Es verdad que hay planos como este, que ahora mismo estamos viendo un plano abierto en Transilvania, que de hecho llevamos 20 minutos de película y todavía están en Transilvania, cuando la de Todd Browning ya no estaban ahí. Pero bueno, quiero decir que aquí, por ejemplo, la imagen está guay, está bien. Y está bien iluminado y tenemos oscuro, tenemos zonas de sombra que dan un volumen a la imagen. Pero eso no pasa durante toda la película. En Todd Browning sí. La versión americana sí pasa que hay una intención visual y una composición de imagen y unos volúmenes que aquí no se perciben. Claro, no siempre, hay cosas que sí, pero no siempre. Hay cosas que están bien y cosas que no. Esto ahora, esa salida de la cama hasta que llega ahí. En fin, este plano tiene sentido. ¿Qué mierda es esto? ¿Por qué, joder, me pones este ángulo? Cosas que, por Dios. Y sin embargo hay cosas buenas. Es efectivamente esos trabajos de cámara un poquito arriesgados. Sí. El terminarla. Hay secuencias que no terminan en Browning que dices, oh, joder, otra. Coño, dame el final de esa. Bueno, pues sí, ¿no? Y el barco, mira, el barco. Qué desaprovechado está el puto barco, tío. Sí, estamos ahora viendo la escena hispana de la versión hispana del barco y sí, hay una pequeña diferencia, sí. Tenían todo el jodido material para ellos, ¿no? Y luego hay cositas, tonterías de esas que dices, las coño, ratas. La versión Todd Browning, las chicas son rubias, maravillosas. La versión Spanish, negras como la madre que me parió. Pelo negraco, tal. Coño, pues eso está muy bien, hombre. Joder, que hay que tener de todo. ¡Qué leche! Pero fíjate, ¿cómo es posible que con el mismo material ahí está esa labor de dirección, esa labor de arte, esa labor, toda esa labor de la gente que piensa, porque luego hay otros que simplemente trabajamos, pues, ¿cómo es posible que con el mismo material en una me den esto y en la otra me des esto? Sí. Y tienes el mismo material para escoger. Sí. Ese plano sí es el mismo, ese sí. Sí, ya está. Menos mal que nos hemos puesto de acuerdo en uno. Sí, ese sí. Sí.
Pues vamos a ir acabando ya. Llevamos hora y media de programa, yo creo que ya está bien, ¿no? Hombre, pues sí, la verdad es que Todd Browning habría acabado ya. Sí, pero nosotros hemos hablado de 2 películas, no de una. No sé, ¿alguna conclusión final? Drácula sigue estando vigente, sigue funcionando, Bueno, de hecho este año Luc Besson ha sacado una película de Drácula, 2025. Drácula, tío, Drácula está ahí. Yo creo que sí, forma parte de nuestro aprendizaje más o menos pequeños, más o menos. Pero Drácula sigue siendo... ¿Quién no ha querido ser Drácula? Joder. Coño, macho, es que de verdad... Pero bueno, hay superhéroes que se me caen, que entran, que salen. Drácula lleva ahí toda la vida. Bien, es cierto que ha habido una evolución, es el padre de todos los vampiros. La verdad es que ahora hay vampiros que toman el sol, sí, y que desayunan con tostadas, untar de ajo. O sea, la cosa ha ido cambiando, pero... Es que, por ejemplo, según la versión cambia la cosa. Por ejemplo, la versión de Bram Stoker, el sol no hay ningún problema, y en cambio en Nosferatu es una cosa que asentó la base de que el sol le hacía daño al vampiro, cosa que hasta ahí no ocurría. Bueno, pues hay una cierta mitología que en unos casos se mantiene, en otros no. El sol debilita al vampiro según qué versión, en otras no, en otras directamente lo mata. Bueno, pues eso ya, sería hacer un programa exclusivo de qué es el vampiro y ahí hablar de ello, ¿no? Claro, hasta donde hay unos que se descojonan de la cruz, que a otros les asusta tanto. Efectivamente, lo del espejo. Hay cosas que se mantienen. El espejo, no nos hemos reflejado nunca. Los Bambis no nos hemos reflejado nunca en el espejo. Los colmillos. La sangre. Eso también, sí. Esto está ahí, aquí ya está. Y se ha mantenido hasta siempre. Luego sí, efectivamente, pues, ahora los hay que corren por la playa en pantalón corto, tomando el sol. Joder, qué raros sois, tíos. Hay vampiros que les vale con hemoglobina, otros que no. O sea, que algunos pueden tomarse coger una bolsa de sangre y bebérsela y ya está, otros no. O sea, el tema de la caza. Es que, claro, hay mucha mitología diferente según qué versión. Escalones de vampiro. Los hay que les vale con la sangre de una ratilla o de un pollo, pero a otros no. Efectivamente. Por favor. Y tenemos una cosa muy concreta y muy directa, que es Crepúsculo, en la que resulta que cuando a un vampiro le da el sol, lo que hace es brillar. Que yo cuando vi eso dije, bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado, hasta luego. Sí, es verdad. Yo la verdad es que Crepúsculo aguanté hasta que el Menda empieza a empujar el coche. Así. O sea, debían de haber pasado unos 6 minutos de película. Y mucho es. Y ya tenía los ojos yo, pero así, ¿no? Y dije, no me lo puedo creer. Y ojo que en Luna Nueva, en la segunda parte, ya entra Gresarove. Con 2 cojones. Que en la primera se nota cómo es la fotografía y en la segunda dices, aquí está bien. Claro, te joder. No. Dices, esto sí es fotografía, lo de la primera no. Claro, ahora a ver si ponéis algo dentro que... Claro, otra cosa ya es luego lo que cuenta. Sí, pero cómo se notó el cambio de la primera a Luna Nueva. Dije, menos mal. Ya las córneas no me duelen. Sí. Ahí está, Aguirre Sarobe, pedazo de director de fotografía. Sí. Que perdimos. Sí. Que perdimos, que se nos fue para allá. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Oye, aquí dejó alguna cosica. Pues creo que es verdad que hemos hablado de muchas cosas, más allá de Drácula. Hemos tocado muchos palitos. Nos hemos ido por peteneras, cosa que creo que nos define también, ¿no? Este programa es así. Pues sí, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Somos como somos. Algún día, de verdad que... Nos ceñiremos al guión, algún día. Efectivamente, pero eso, queridos, va a ser bajo contrato. Sí. Mientras no haya dinero, olvidaros. Así que llevamos hora y media de programa hablando de este Drácula del año 31, en cualquiera de los 2 casos, la hispana y la americana. Y... seguimos con este ciclo de películas de la Universal en el que queríamos recuperar todo esto, ¿no? Estas películas que hacía mucho que... Es verdad que por el iVoox y por un montón de sitios no se habla mucho de ellas. Entonces creo que aportar este granito en el que recuperamos estas películas, y si alguien que ha escuchado el programa dice, mira, pues voy a verla, eso ya es más que suficiente. Con solo una persona que lo haga ya hemos ganado algo.
Claro que sí, no todos ganas dinero, coño, ahí hemos ganado de otra forma. Aunque no notemos, contárnoslo, coño, por lo menos contárnoslo para que lo sepamos. Hablamos... Ponéis, joder, ya lo he visto, sois unos gilipollas, no tenéis ni puta idea. Pues tú lo dices y ya está. Si eso ya no vale. Claro. Hablamos de cosas que nos gustan, y una de las cosas que nos gustan es ese ciclo de películas de la Universal que arrancó con El fantasma de la ópera, pasamos ahora por Drácula, la próxima va a ser La momia, y vamos a seguir así hasta que acabemos con las 5 o 6 películas principales de monstruos de la Universal, porque hay más, pero vamos a cubrir, pues eso, las más importantes, ¿no? Las más principales. Efectivamente, o sea, tú te crees que la momia es Tom Cruise, te vas a llevar una sorpresa. Se llama Boris. Pues vamos a poner una musiquita de las de Philip Glass de salida, que va a ser, por cierto, pues End of Drácula, el final de Drácula. Y con esa pues ya nos vamos, así que cualquier cosa que quieras decir para irnos, es el momento, Luis. Pues que veáis cine ya. Antes decía ir al cine, joder, ya sé que cada vez es más difícil convencer a la gente para ir al cine, sí. Pero por lo menos ver cine. Tío, poner una buena pantallica en casa, yo qué sé, y ver cine. Y si nos lo contáis ya va a ser la leche. Y además, pues, coño, si además sois felices, pues será sorprendente, porque según anda el mundo está la cosa muy chunga. Pues os emplazamos al siguiente programa en el que hablaremos de la Universal, que no quiere decir que sea el siguiente. El siguiente que haremos probablemente sea un magazine habitual en el que contaremos cositas, que de hecho hoy, antes del programa, ya hemos estado hablando de cosas y se vienen cositas, ¿no? Como gusta decir a la gente en redes sociales, se vienen cositas. Se vienen cositas. Que me da una rabia. Se vienen cositas. Mira este plano. Sí. Este plano, esto es decir, anda. Bueno, explica el plano para que se entienda. Sí, es la habitación de ellas, están las dos en plano, las dos morenas con el pelo negro como la madre que me parió. Son latinas, sí. Es absolutamente latino. Estamos viendo a través de un espejo con y tiene muy buena definición, sí. Iluminación un poquito plana, pero claro, y arranca un movimiento de cámara que dices, uy, ¿dónde va? ¿Dónde va? Va abriendo y dices, uy, a mí este fue el primer movimiento de cámara que me sorprendió de la peli, ya llevamos 30 minutos, sí. Pero decir, anda, fíjate qué trabajo. Sí. Y está, pim, se me va atrás, no hay traveling, cuidado, ojo, no hay vías, estamos retrocediendo. Dice, qué guay, con aquellos putos armatostes es un cámara a mano y cierra en un cuadro bien compuesto, decir, oño. Y no es una Steadicam tampoco. Pues no está mal. Porque claro. Eso llegaría mucho después. Claro. O sea, ¿cómo has hecho eso? Claro, decir, coño, oye, mira, aquí hemos arriesgado. Sí, me parece, fue de lo primero que me hizo abrir el ojo. Estaba un poco dormitando y decir, ojo, ¿qué habéis hecho? Y se acabó el plano. Pues sí, tiene cositas. Sí, por ver, eso merece la pena verla, porque tiene cositas. Creo que le hemos dado más caña de la que había que darle a la hispana, porque es verdad que no está mal la de George Merford, pero es que claro, Top Browning y Karl Freund están muy, muy por encima de esta versión. Claro. Que es lo que yo había oído, ¿no? O sea, que la versión hispana era mejor que la americana. No estoy de acuerdo. Claro, la versión hispana no está nada mal. Puesta en su tiempo y en su momento no está nada mal, y sí que merece la pena verla, y si estamos acostumbrados a ver lo que se hacía por aquí, mucho más, pero claro, tampoco pues sí. No, pues mira, no, o sea, ¿qué quiere decirte? El Condemnor de Martes y 13 no es mejor que Drácula de Top Browning. Bueno, Condemor era chiquito. El chiquito, efectivamente. Sí. Claro, no, son comparaciones que no, la puta manía de comparar. Coño, ponla sacada uno en su sitio, sí. Joder. Y tiene sus cositas. Ese vampiro aquí, que viene de fuera y entra, está muy bien hecho. Sí. En el de Top Browning se queda fuera. Sí, se queda volando en la ventana. Sí. En cambio, entra, está bien solucionado, o sea, que sí. tiene cositas que dices, oye, pues muy bien, sí. Claro. Sí. Así que nada, os dejamos con esa idea y pues nada, eso, seguiremos la semana que viene, haremos un programa habitual de Magazine en el que contaremos cositas que están pasando actualmente, que hay muchas. Hay por tema, cierto, hay tema. ¿Cómo está el mundo a día de hoy? Hay es tema. que, joder, está dura la cosa. Tío.
Y más adelante pues seguiremos con otras de las películas. La siguiente va a ser La momia, así que si que alguien quiere verla antes de que hablemos de ella, pues ahí está. No es difícil de conseguir, ¿eh? Es fácil. Claro que sí. Incluso es posible que hasta en YouTube esté colgada, completa. Así que quien quiera verla, que la vea y hablaremos de ella. Puede ser. Y si queréis tener un adelanto, pues nos vamos de excursión a Egipto, la pagáis vosotros la excursión y os vamos contando cositas de la momia. Pues nada, nos vamos con este End of Drácula de Philip Glass y hasta la semana que viene. ¿Querías decir algo, Luis? No. Venga, hasta la semana que viene.